Mis hermanos, vamos a estar compartiendo entonces Mateo capítulo 5, el texto que acabamos de leer. Mateo capítulo 5, versículos 1 al 12. Pero quiero comentarles que esto va a ser una serie de mensajes acerca de las bienaventuranzas del reino de Dios, ¿sí? Entonces, hoy estaremos enfocándonos en los primeros dos versículos. Versículo 1 y 2, donde la palabra del Señor dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Mis hermanos queridos, aquí vemos la imagen del rey dando instrucciones acerca de su reino, presentándonos el reino de Dios. Y vamos a darnos cuenta, mis hermanos, de que los valores, los principios, el camino, la ética, la moral, la vida cristiana es completamente diferente a lo que el mundo nos ofrece. Yo quiero que nos imaginemos por un momento esta escena. Una multitud expectante, hombres, mujeres, niños, siguiendo a Jesús, atraídos por sus milagros, por su autoridad, y también, yo creo, atraídos también por esa esperanza de encontrar alivio en medio de una vida muy dura. Yo quiero que usted se sienta identificado con la audiencia de Jesús en ese momento y se siente ahí a los pies del monte a escuchar al Señor. Jesús les mira, se detiene, sube al monte y se sienta. En esta ocasión Él no alza la voz para hacer milagros, sino para enseñar. Y lo que está por decir no es una simple charla espiritual, mis hermanos, sino que es, podríamos decirle, el manifiesto del reino de Dios. Es la base del carácter de sus verdaderos seguidores. Por eso, mis hermanos, me gustaría que hoy y en estos domingos siguientes podamos nosotros analizar las bienaventuranzas, porque cualquiera que quiera vivir para el reino de Dios tendrá que tener en cuenta lo que el Señor dice en este pasaje. Antes de entrar de lleno a las bienaventuranzas, es importante, mi hermano, detenernos un poco y observar cómo el rey de este reino, dijo sus enseñanzas y qué significa que haya hablado de esta manera. Hoy quisiera que entendamos de que escuchar a Jesús no es una opción en el reino de Dios. Es un llamado del rey, es un mandato. Veamos entonces cómo el rey sube al monte. Dice la palabra del Señor que Él, viendo a la multitud, sube al monte. Había algo que motivaba al Señor Jesucristo a subir al monte y hablar con esta autoridad y hablar de estas enseñanzas. Esto tiene, mis hermanos, una carga simbólica muy fuerte. En el Antiguo Testamento, los montes eran lugares donde Dios se revelaba a aquellas personas que Él elegía, ¿verdad? Moisés, por ejemplo, si vamos al Éxodo capítulo 19, después volvemos otra vez a Mateo 5, Éxodo, segundo libro del Antiguo Testamento y en orden de nuestra Biblia, capítulo 19, vamos a ver nosotros de que el monte del cual está hablando este pasaje es el monte Sinaí, ¿sí? Y ahí donde el Señor se revela a Moisés. Y en este momento es donde da a conocer
el código legal, las leyes. La primera vez que Israel recibía un decálogo, un escrito donde estaban las leyes que Dios había escrito de propia mano para su pueblo, ¿verdad? Como ven, y nos habla este capítulo, dice que el pueblo se mantuvo a distancia. ¿Por qué? Porque había fuego, había humo, había trueno, y estaba la voz de Dios en ese monte. Pero el pueblo no se aleja en este pasaje de Mateo 5. Jesús es mucho mayor que Moisés, mis hermanos. Moisés es una sombra de Cristo. Ahora, volvamos a Mateo 5. Vamos a darnos cuenta de que en esta ocasión no hay, o al menos no es la intención del Señor producir un alejamiento, sino una cercanía hacia nosotros. Nos damos cuenta de que el rey de este reino trae su reino a nosotros. En Mateo capítulo 5, cuando el Señor se sube al monte a hablar de las bienaventuranzas, el pueblo no debe alejarse de Dios. Jesús es quien se acerca al pueblo. Él no sube para recibir, sino para dar la enseñanza del reino de Dios. Aquí vemos, mis hermanos, de que Jesús es el nuevo Moisés. Y como les decía, Moisés era solamente una sombra, un anticipo de lo que el Señor Jesús sería cuando traería su reino. Él es Dios mismo revelando su palabra desde lo alto, no con relámpagos, sino con gracia y autoridad. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2, vamos a ver por favor. Luego volvemos nuevamente a Mateo 5. Hebreos, abrimos el libro de Hebreos por favor. Capítulo 1, versículos 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿qué dice, hermanos? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, con mayúsculas, refiriéndose a Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El autor de Hebreos, mis hermanos, habla y dice en otras palabras de que el Señor se manifestó de muchas maneras en el Antiguo Testamento, pero su revelación máxima es Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahí es donde entendemos nosotros, mis hermanos, la importancia de este rey sentándose, subiéndose al monte, viendo la multitud. Y la multitud acercándose a este rey. Este rey trae su reino. Ahora, el versículo también dice: el rey se sienta con autoridad. Y sentándose, dice. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? En la tradición rabínica, sentarse es la postura de enseñanza con autoridad. Él se sienta y enseña con autoridad. Hoy en día estamos acostumbrados a ver al maestro de pie, ¿verdad? Al maestro parado, y los alumnos están sentados. Pero en tiempos de Jesús, cuando un maestro se sentaba, era señal de que lo que iba a decir era algo importante, era solemne, era oficial. Este detalle, mis hermanos, sencillos, muestra que Jesús no estaba improvisando en lo que estaba enseñando. Él se sienta como quien tiene autoridad divina. Mateo, más adelante, nos dice que la gente quedó asombrada. Vamos a ver Mateo capítulo 7,
versículo 29. Volvamos a Mateo, por favor. Capítulo 7, versículo 29 dice: ¿qué dice, mis hermanos? Después de escuchar a Jesús, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mis hermanos, este rey no es como cualquier otra persona. Este rey es aquel que enseña con autoridad. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros empezamos a leer su palabra, debemos nosotros entender de que su palabra tiene autoridad. ¿Para qué? Para decirnos cómo debemos vivir y lo que debemos creer. Así es como el Señor habla hoy también a sus hijos. Así es como el Señor hoy se manifiesta a sus hijos. Yo, antes de continuar este mensaje, me gustaría preguntarle a usted, ¿cuál es su actitud al acercarse a la palabra del Señor? ¿Cuál es su actitud cuando usted se relaciona con el Señor a través de su palabra? ¿Cómo lee la palabra del Señor? ¿Para usted es un libro más como cualquier otro? ¿Para usted es un libro que le dice cómo tiene que vivir? Pero muchos libros hay así también. Compara la palabra del Señor, equiparando, mejor dicho, con otros libros también de autoayuda y todas esas cosas. No, mi hermano. La palabra del Señor tiene autoridad en nuestras vidas. Cuando usted abre su Biblia y lee la palabra del Señor, tiene que ver a Cristo sentado en el monte con autoridad hablándole a usted. Es su maestro, es su rey y nosotros somos sus hijos. Ahora, el versículo dice, continúa diciendo: vinieron a él sus discípulos. Aunque una multitud estaba presente, el Mateo en su evangelio subraya que fueron los discípulos los que se acercaron. Y esto nos muestra una verdad, mis hermanos. Las bienaventuranzas no son un llamado moralista a toda la humanidad, sino una descripción del carácter de los verdaderos discípulos del reino. ¿Sí? Mis hermanos, ¿quiénes son los que verdaderamente reciben esta verdad? ¿Quiénes son los que verdaderamente deben escuchar con autoridad a Cristo en sus enseñanzas? Los que están obligados son sus discípulos. Para que sean llamados discípulos de Cristo, ¿qué dice? Debemos guardar sus palabras, guardar sus mandamientos. Así nos van a conocer a nosotros como sus discípulos. Pero yo les pregunto, ¿cómo vamos a guardar sus mandamientos si ignoramos sus mandamientos? Para poder obedecer a sus mandamientos, debemos conocer cuáles son sus mandamientos. No podemos obedecer algo que no conocemos. Y ahí está la importancia de recibir sus enseñanzas, mi hermano, con mucha humildad, con mucho amor a Cristo. Nosotros no solamente obedecemos y servimos a Cristo, sino que amamos a Cristo. Es más, obedecemos por amor a Él. Pablo decía y enseñaba que él era esclavo por amor a Cristo. Esclavo de Cristo por amor a su Rey. ¿Cómo puede ser eso? Si Cristo ya nos hizo libres, ¿otra vez nosotros nos esclavizamos a Cristo? Pero esa es una decisión propia, hermano. Cristo nos hizo libres del pecado porque nacimos con ese yugo. No había opción para nosotros. Pero cuando Cristo nos hace libres, por decisión propia, nos hacemos esclavos de Cristo. Y sus discípulos vinieron a Él, dice la palabra del Señor. Los discípulos ya habían dejado todo para seguir a Jesús. Ya habían experimentado un llamado. Ahora el Maestro, ¿qué es lo que hace, hermanos? Empieza a moldear su carácter. Porque la palabra del Señor lo que hace, mi hermano, es moldear tu carácter.
Si usted ve a este rey y escucha su enseñanza con autoridad, enseñanza que Él nos da con autoridad y escucha con humildad, Él va a moldear su carácter. Él va a moldear lo que usted piensa, lo que usted siente, lo que usted hace. Y ahí es donde nosotros entendemos de que la palabra del Señor está transformando nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando transforma nuestro intelecto, cuando transforma nuestras emociones y cuando transforma nuestra conducta. Ahí es donde la palabra del Señor realmente está penetrando en tu corazón. Porque muchas veces vemos corazones duros que reciben la palabra del Señor y producen algunas emociones, pero no cambian la manera de pensar, ni tampoco la conducta. O a veces reciben la palabra del Señor y cambian la conducta temporalmente. Pero si no cambia el intelecto y las emociones, entonces no estamos hablando, hermano, de un efecto real de la palabra del Señor. Usted debe escuchar a este rey orando y pidiendo de una manera humilde para que no solamente su conducta sea transformada, sino también sus pensamientos y sus emociones. Usted debe sentir correctamente, debe pensar correctamente y debe obrar correctamente. Él es como el alfarero, hermanos, con el barro. No estoy hablando, y las bienaventuranzas no se tratan de ganar el reino por las obras, sino de reflejar la obra de Dios en nuestro corazón. ¿Se entiende, hermano? Cuando decimos que obedecemos a Dios por amor, estamos diciendo de que procuramos con anhelo y con esfuerzo de que su obra se vea en nuestra vida. No son nuestras obras, hermano. Hoy también, mi hermano, muchos escuchan a Jesús con curiosidad, pero pocos se acercan con un corazón dispuesto a ser transformado. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿cómo usted se acerca a Cristo? ¿Usted ora para que su corazón sea transformado? ¿Cómo usted escucha al Señor sus indicaciones, sus mandamientos, su consejo? Voy a mi último punto, hermanos. El rey abre su boca y enseña, dice el versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Mis hermanos, esta frase abriendo su boca es mucho más que una manera de hablar. En la Biblia, esta expresión suele usarse cuando lo que se va a decir es algo solemne, sagrado y lleno de peso espiritual. Veamos lo que dice Job, mis hermanos. Luego volvemos otra vez a Mateo, No pierda por favor ese pasaje. Job capítulo 33. Algunos dicen que Job es el libro más antiguo de la Biblia. Job capítulo 33 está antes del libro de los Salmos, versículo 2. ¿Qué dice? He aquí yo abriré ahora mi boca. ¿Qué está queriendo decir la palabra del Señor? Ahora voy a decir algo importante, voy a decir algo solemne. Vamos a lo que dice el Salmo 78, por favor. Se dan cuenta de que es una expresión bíblica, o sea que en la Biblia es usada para cuando alguien va a decir algo importante. Dice el versículo, capítulo 78, Salmo 78, versículo 2. Vamos a leer el versículo 1 también. Salmo 78, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Dice:
Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor con esta expresión? Que lo que se va a decir, mi hermano, es algo importante, es algo que no se puede dejar pasar. No es que va a hablar por hablar, o lo que va a decir es algo, una ocurrencia nada más, o una improvisación. No, hermano. Dice la palabra del Señor, abriendo su boca, enseñaba verdades solemnes, verdades del reino de Dios, verdades reales. Mis hermanos queridos, esto nos habla de que las bienaventuranzas son enseñanzas sagradas para nosotros. Si ustedes me dicen, pastor, ¿cómo debo vivir la vida cristiana? Bueno, mi hermano, escúchenle al rey que se sienta para hablar con autoridad y cuando abre su boca dice las verdades del reino de Dios para los que son del reino de Dios. Las bienaventuranzas. Si ustedes me dicen, pastor, ¿me podrías describir cómo debo vivir esta vida cristiana? No hay mejor descripción, mis hermanos, que las bienaventuranzas para usted. Y responde a esa palabra. Jesús, nos damos cuenta de que en este momento no está hablando con liviandad. Él abre su boca como el sabio maestro, el profeta prometido, el Hijo de Dios. Y lo que dice no son simplemente consejos éticos, es la palabra que da vida. Yo, mis hermanos, oro para que cada uno demos también la respuesta que dio Pedro en Juan capítulo 6, versículo 68. Vamos a leer lo que dice Juan 6, 68. Si ustedes quieren marcar, este versículo es de suma importancia. Juan 6, 68 dice la palabra, le respondió Simón Pedro, leamos juntos, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esa, mis hermanos, es la actitud con la cual debemos escuchar las bienaventuranzas y toda la palabra del Señor. Así es como debemos vivir, hermano. Vivir con el corazón sabiendo de que en ningún otro lugar vamos a encontrar consejo de vida. En ningún otro lugar vamos a encontrar esa vida que da la palabra del Señor, las palabras de nuestro Rey. Es saber que en esta vida no hay otra opción, no hay otro recurso en la cual nosotros podamos descansar confiados en que es verdad absoluta para nuestras vidas. Los reformadores decían de que la palabra del Señor es nuestra regla de fe y de conducta. Es la regla, es lo que le dice a usted lo que usted debe creer y cómo debe vivir. No hay otro, mi hermano. Por eso, mis hermanos, como iglesia, somos una comunidad llamada a sentarnos a los pies del Rey. Así es como debemos nosotros, mis hermanos, prepararnos para cada culto, cada domingo. Debe ser una oportunidad para honrar su voz. Cada predicación debe ser recibida con oración y con obediencia. Para nuestro hogar, hermanos, padres, hay que cultivar un amor donde la voz de Cristo sea escuchada. Debemos hablar a nuestros hijos con la palabra del Señor. Debemos transmitir aquello que hemos escuchado de nuestro Rey para nuestros hijos, para que nuestros hijos también se rindan al Rey amado Jesucristo. Debe ser una costumbre nuestra, mi hermano, hablar en nuestra casa. Lean juntos la palabra del Señor, canten, oren, conversen sobre lo que el Señor está diciendo. Me acuerdo, yo tenía un tío, un famoso tío Carlos de mi familia. Él era un ferviente cristiano, hermano. Yo nunca le vi descansar a él, porque en sus momentos libres él salía a predicar. Y él cantaba, cantaba a Dios.
cuando trabajaba, cuando hacía algo en casa, vivía un tiempo con nosotros y él cantaba al Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, decía él. Y él cantaba y oraba. Me acuerdo que varias veces me asustó porque a la noche, cuando yo dormía, él estaba orando en la puerta de mi pieza. A veces venía al lado de mi cama a orar y oraba fervientemente por mí. Él me mostró, hermano, de que cuando uno quiere que una persona realmente entregue su vida a Cristo, uno tiene que hacer todo, hermano. Amanecía orando por mí. Y yo todavía no había conocido a Cristo, no había entregado mi vida. Pero si nosotros, mi hermano, por nuestros hijos, la palabra del Señor dice que Job se levantaba todos los días y ofrecía sacrificios por sus hijos, porque sabía que en algún momento ellos podían pecar y en algún momento podían ofender a Dios, y él intercedía por ellos y ofrecía sacrificios. ¿Cuántas veces, hermano, usted ora por sus hijos, por su esposa, por su familia? Intercediendo, hermano, fervientemente. Usted no es quien le va a convencer de pecado. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Pero ellos también, mis hermanos, deben escuchar al Rey de Reyes. Que escuchen con gozo y no al final de los tiempos, cuando todos van a escuchar al Rey de Reyes, unos con gozo y otros con terror por la condenación que les llega. Canten, hermanos, alabanza a Dios, conversen. Una vez me contaron de un anciano que de tan anciano a veces no podía subir la escalera, y con cada paso que él daba para subir un escalón decía: gloria al Señor, aleluya, decía. Y se estaba forzando y le dolía la rodilla, pero él, en vez de quejarse, gloria al Señor. Y el muchacho que le escuchaba se burlaba de él, se reía de él. Y a mí me contó en burla también. Y yo me llegué a reír de él también, aunque no le conocía. Pero hoy me viene a la mente, ¿por qué, hermano? Porque él, en su debilidad y en su dolor y en su enfermedad, hacía que otros tengan en cuenta al Rey de Reyes. Nosotros también, hermano, en nuestra felicidad, en nuestro gozo, en nuestra debilidad, cuando nadie nos ve y cuando todos nos ven, tenemos también, mis hermanos, que transmitir las palabras del Señor. Ahora, quiero hablarles personalmente. ¿Qué lugar tiene la voz del Rey de Reyes en tu día a día? Quiero preguntarte eso y no quiero que me respondas. Quiero que cada uno se responda a sí mismo. ¿Qué lugar tiene la voz de Jesús en tu día a día? ¿Está ahogada por otras voces? ¿Los espinos han crecido alrededor de tu vida que te están ahogando tu fe? Yo quiero decirte, mi hermano, de que si estás permitiendo que los problemas y las preocupaciones de esta vida ahoguen tu fe, en algún momento, hermano, te vas a desanimar tanto que vas a terminar dejando la iglesia y vas a terminar dejando el reino de Dios. No porque pierdas tu salvación, sino porque el Evangelio no se arraigó o no permitiste que el Evangelio se arraigue fuertemente en tu vida. Hay que hacer espacio, mi hermano, cada mañana para subir también nosotros al monte, ahí donde está sentado el Señor, para revelarse, abrir la Biblia y escuchar al Rey de Reyes. Vamos a orar. Jesús, amado, Salvador de nuestras vidas, gracias, Señor, por hablar desde el monte. Gracias, Señor Jesús, por tus bienaventuranzas. Gracias porque no nos dejaste en la oscuridad, sino que abriste tu boca, Señor, para enseñarnos el camino del reino. Oh Rey de Reyes, danos corazones humildes, atentos y obedientes a ti, Señor. Ayúdanos a reconocerte como el Rey que guía, transforma y salva, y que cada día, Señor, podamos venir a tus pies con reverencia, con amor
y con hambre de tu voz. Pedimos esto en tu nombre santo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén.